Muy buenos días, otra mañana más aquí en Star Wars en corto. Mi nombre es Martín y sí, aunque son algunos días festivos para muchos de los oyentes que tenemos del podcast, pues nos dio oportunidad de grabar, ya que pues seguimos nosotros en las actividades cotidianas y nos damos a la tarea de grabar estos episodios. Pues bueno, ¿qué vamos a comentar hoy? Ya como todos lo saben, y yo creo que todos lo vieron, se estrenó el episodio número 6 de esta tercera temporada de The Mandalorian. Un episodio bastante flojito desde el punto de vista narrativo, porque pues no nos da mucho, pero desde el punto de vista de entretenido creo que sí lo logra. Creo que son interesantes todas las referencias que tiene. Ahorita vamos a ahondar un poco más con esto. Pero bueno, pues ya se empieza a perfilar todo esto hacia el final. Y creo que este episodio dirigido bajo la tutela de Bryce Dallas Howard, creo que lo hace bien, ya lo ha demostrado desde temporadas anteriores. Creo que el trabajo que ella hace siempre es impecable. Y nos trae este episodio que se titula Pistoleros a sueldo, o al menos así lo tradujeron al español. Entonces, pues primero, como les decía, creo que avanza poco la historia. Por otra parte, pues creo que nos dan muchos vistazos a muchas cosas. Primero, pues creo que nos da un vistazo al estado político que hay actualmente en la galaxia. A final de cuentas, creo que se acaba contando en esta temporada mucho de lo que pues no sabíamos, ¿no? O sea, desde que cayó el Imperio, o lo poco que podíamos ver en el episodio 6, en el regreso del Jedi, y pues tal vez los que habrían leído la trilogía de libros de Aftermath pues podrían saber un poco de cómo se fue organizando la Nueva República, pero no habíamos visto nada hasta hoy, donde vemos pues un poco de ese estado político en el que la Nueva República pues le está costando conformarse, le está costando acabar con los remanentes imperiales. Recordemos que el imperio como tal, pues sí, digo, la muerte de Palpatine pues trajo cosas o trajo un sentido de que esto se había acabado, cosa que no sucedió hasta la batalla de Jakku, donde oficialmente pues ya el imperio es disuelto, ¿no? Entonces, pues en ese periodo de tiempo hubo algunos malentendidos y seguramente siguió habiendo algunos remanentes imperiales que estaban por ahí. Pues aquí lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Eso es algo interesante que nos ha traído esta temporada. Este episodio también nos lo muestra con pues todos los temas políticos que se dan de cara a que Mandalore ahora pudiera ser inclusive reconocido como un planeta para la Nueva República. Es interesante cómo nos han mostrado este apartado, ¿no? Por otra parte, había leído un reporte por ahí de que esta tercera temporada estaba teniendo mucho menos audiencia que la segunda. Creo que es obvio, porque creo que la segunda alcanzó un nivel muy alto, muy alto, teniendo personajes interesantes. Inclusive les comentaba que este tema de que pues entrabas a redes sociales y desde el momento 1 en la segunda temporada todo el mundo comentaba los episodios, y ahorita pues se ha caído un poco en esto de que pues la historia da muchos tumbos y no da pasos concisos como sí lo habían estado dando en la segunda temporada. Eso se ha notado, y yo creo que también eso se ha notado en los ratings, ¿no? Porque pues hoy en día no es un secreto para nadie. Si hay ruido en redes sociales, pues una serie se verá mucho. Hay muchos fenómenos. Creo que el más claro y notorio es de Squid Game, que fue algo que se comentó muchísimo en redes sociales y que por ende pues toda la gente corrió a Netflix a verla. Eso es algo que está sucediendo probablemente a la inversa con The Mandalorian. Entonces, pues bueno, esto aunado a la narrativa que nos trajeron, ¿no? O sea, la narrativa del Mandaloriano en el episodio 1, temporada 1, era muy clara. Era la historia del llanero solitario.
cosa que ahora pues hasta parecería que se llama Los Mandalorianos, ¿no? Porque se nos está contando muchas cosas. Digo, creo que aquí hay una línea muy delgada que empiezan a cruzar y que a lo mejor les está jugando en contra, ¿no? Sí, está bien, nos gusta saber mucho de los Mandalorianos, nos gusta saber mucho del estado de la galaxia y demás, pero pues la serie es de Mandalorian y todo el mundo quiere ver las aventuras de Din Djarin. Inclusive este episodio pudiera yo decir que es el que menos, en el que menos hemos visto a Grogu, aunque tiene una intervención ahí un tanto graciosita, pues la verdad es el en el que lo vemos mucho menos. Pero bueno, esas son las visiones generales de este episodio. ¿De qué va? Bueno, a final de cuentas vemos a Din Djarin y a Bo-Katan en esta misión que parece ser que les han encomendado de reunir a más mandalorianos para que pues el pueblo pueda volver a florecer, cosa que pues a Bo-Katan se le ha encargado inclusive a costa de tener que retirarse de su casco, cosa que no se veía bien, ya lo vimos en el episodio anterior, pero bueno, pues aquí vemos que van a un planeta Plazir 15, donde pues bueno, ahí van con la idea bueno, me estoy adelantando porque eso no es lo primero que vemos. Lo primero que vemos es a una nave de unos Quarren, que los vemos ahí, inclusive pues casi que la capitana está en su pecera personal porque les gusta estar en el agua. Sabemos que ellos han estado mucho tiempo ahí en Mon Cala, precisamente en guerra con los Mon Calamari. Entonces vemos llegar naves y transportes imperiales. Yo estaba segurísimo que veríamos estos mandalorianos imperiales, tal vez la gente que seguía a Gar Saxon o ver al mismísimo Fenn Rau ahí sentado, cosa que no sucedió. Vemos a los mandalorianos que vimos en la segunda temporada que acompañaban a Bo-Katan y a los que ya hizo referencia en el episodio número 2 de esta temporada, que dijo, bueno, es que en cuanto yo dejé de tener el Darksaber, pues no tuve seguidores. Y aunque Din Djarin los ayudó a retomar esa flota, dice, pues al yo regresar sin el sable oscuro, pues también se fueron de mí. Entonces vemos que estos mandalorianos, con cierto honor, entre comillas, pues operan haciendo de pistoleros a sueldo, de cazarrecompensas y demás, ¿no? Entonces, pues ahí descubrimos que los mandalorianos van por encargo de los Mon Calamari, porque saben que secuestraron a alguien. Los Quarren dicen que no, pero después se desenvuelve algo muy curioso, muy interesante, una historia de amor interracial en el que el príncipe de los Mon Calamari pues está enamorado de esta Quarren y escapó con ella, más que parecer un secuestro. Pero pues bueno, en una escena dramática pues saben que lo suyo no puede ser y que tendrán que ser separados, y ahí es como vemos que con cierto honor, como les repito, los mandalorianos pues llevan a cabo este tipo de historias, ¿no? Ahora sí, después vemos a Bo-Katan y a Din Djarin llegando a este planeta Plazir 15, que se ve como un lugar pues prácticamente surreal, más que surreal, una utopía perfecta. Yo que tuve la oportunidad de visitar Tokio hace poco, pues ver una sociedad como la japonesa operar, pues esto me recordó mucho a todo eso que vemos y que casi parece caer en la perfección. Entonces inclusive vemos unos robots imperiales que juraría que íbamos a ver a este par de malosos que acompañan a la doctora Afra, pero no, vemos ahí un par de droides imperiales. Y bueno, la misión que quieren hacer cuando llegan a este planeta es acercarse a los mandalorianos que están ahí, a sus ex compañeros mandalorianos de Bo-Katan, para convencerlos pues de sumarse a la nueva cruzada para restablecer el planeta de Mandalor. Cosa que no sucede porque los dirigentes de este planeta deciden llamarlos antes, y vemos pues una de estas escenas ahí con los regentes del planeta que parecen ser de la realeza, y que también se jactan de ser un planeta, el primer planeta, no sé si del borde exterior, democrático, parece ser que así lo decían. Y aquí vemos a uno de los cameos más interesantes, Jack Black, que lo vemos ahí
interactuando con esta cantante que yo, Lizzo, que yo ubico bastante poco, la verdad. Y ahí los vemos entrelazando palabras con ellos, diciéndoles que su planeta es una utopía, que ahí trabajan muchos robots, que los humanos, o bueno, los pobladores ya no tienen que hacer nada, y que muchos de esos robots son antiguos, son prácticamente reliquias, pero que han sido reprogramadas para que pues puedan ayudar a este planeta y así pueda ser todo tan utópico. También descubrimos que el personaje que interpreta a Jack Black pues también es un ex imperial, que de alguna forma ha sido reformado, que eso es algo que hemos estado viendo constantemente con todo este tema del Dr. Pershing. Y ahí pues se platica, como les decía, de este nuevo estado actual de la galaxia con el gobierno de la Nueva República. Se les hace la invitación a que puedan, a que los ayuden con unos, mediante muchos vacíos legales, que aquí no voy a comentar, pero están interesantes, que ellos puedan ayudarles a cazar unos ciertos robots que están erráticos, cosa que no saben por qué sucede y que bueno, pues no pueden tener milicia. Como les decía, hay muchos vacíos legales y a cambio de eso, pues ellos podrían apoyar nuevamente a Mandalore para reconocerlo como planeta y pueda sumarse inclusive a la Nueva República. Esto es lo que llegan a negociar ahí. Bo-Katan, como buena política, dice que acepta. Y entonces comienza a suceder, como les decía, tal vez en la narrativa de toda la historia en general de la temporada, pues no aporta mucho. Pero es interesante la forma en la que se desenvuelve. Vemos estos escenarios muy interesantes. A partir de este momento empezamos a ver prácticamente un capítulo de La Ley y el Orden, de Law and Order. Porque pues vemos a Din Djarin y todo, pues y a Bo-Katan tratando de desenmarañar un misterio que tampoco es tan misterioso, pero es muy curioso. Y aquí vemos el segundo invitado de esta temporada. Me refiero a Christopher Lloyd, todos lo conocemos como el Dr. Emmett Brown en Back to the Future. Ahí lo vimos, es el personaje que lo ha hecho famoso y lo volvemos a ver y apreciar directamente aquí. Dice que los robots, sí, están siendo erráticos, pero que no lo pueden apagar. Porque, y esto es muy interesante porque parece ser que se liga con la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Dicen que son erráticos y todo, pero no pueden apagar a todos los robots, porque ¿qué harían? La gente ya no sabe hacer nada, los robots lo hacen todo. Entonces, eso es muy curioso de comentar. Y empezamos a ver ahora, pues prácticamente una referencia gigantesca a Blade Runner, porque vemos la persecución de un robot, un viejo robot del que Din Djarin tampoco se confía. Recordemos que tiene esta aversión a los robots. Curiosamente, todos estos robots que tienen un pasado prácticamente separatista de la guerra de los clones. Entonces cazan un robot errático que se escapa. Hay una persecución muy interesante, por eso les decía que hay muchísimas referencias de este episodio. Aquí vemos prácticamente Blade Runner, la película original de los 80s. Prácticamente vimos corriendo por la ciudad de Harrison Ford. Y pues bueno, a partir de aquí van a ver a los Ugnaughts. Perdón, antes de esto van a ver a los Ugnaughts, donde también hay muchas referencias a la primera temporada. Aquí inclusive prácticamente recordamos a aquel Ugnaught Quill, que murió trágicamente y que ayudó mucho al Mandaloriano y que todos recordamos por su típica frase I have spoken, lo he dicho o he hablado. Entonces así se ayuda para comunicarse con estos Ugnaughts. Interesante verlos también. Después tenemos esta secuencia de persecución y de acción. Después otra escena muy interesante que es prácticamente la escena invertida de lo que vimos en el episodio 4, donde entran a un bar donde hay prácticamente, no hay prácticamente, solamente hay droides a los que buscan interrogar Bo-Katan y Din Djarin, y descubren que la bebida que toman es una especie de aceite nepente o nepante, no recuerdo bien la pronunciación de este compuesto.
Y como les decía, tiene mucho que ver con nuestros tiempos, ¿no? Porque dice prácticamente el cantinero que efectivamente hay una especie de conspiración, porque los droides saben que prácticamente ellos son chatarra y que en cualquier momento los van a tirar. Entonces hay una especie de conspiración para que haya una dependencia por estos droides. Es muy curioso, ¿no? Tienen miedo un poco lo que está pasando en nuestros días, que si las inteligencias artificiales, que si los robots, que si van a suplirnos, que si se van a perder trabajos. Pues aquí sucede un poco a la inversa. Por eso les decía que el capítulo es muy interesante, aunque pues prácticamente no avanzamos nada en la trama de esta tercera temporada. Ahí, bueno, pues obviamente descubren que especie de aceite es algo muy particular, porque prácticamente podría reprogramar a los droides, cosa que está sucediendo. Y a final de cuentas, pues digo, no hay mucho misterio en todo esto. Descubrimos que el personaje de Christopher Lloyd pues es el que está metido en todo esto, que él es prácticamente un ex separatista, que no está contento con la situación actual. Seguramente no estaba contento con que llegara el imperio y ahora menos la nueva república. Y ahí se echa un discurso casi que habla de bueno, se menciona la Tecnounión. Es interesante cómo se ligan muchas cosas en estos episodios. Eso sí enriquece mucho los episodios para los que conocemos un poco más acerca del universo de Star Wars. Y entonces, pues bueno, es repelido, sometido por Bo-Katan sin mayor misterio. Todo es paz y felicidad. Les dan las llaves de la ciudad. Casi que son los héroes salvadores de este planeta Plazir 15. Y también, a su vez, vemos cómo hacen caballero a Grogu en una ceremonia muy, muy curiosa. Después de estas aventuras que no nos llevaron a nada más que a bonitos cameos y bonitas referencias, pues ahora sí vemos lo que tendría que haber sucedido desde el principio, como Bo-Katan y Din Djarin van con estos mandalorianos, y Bo-Katan se enfrenta con el líder, que es su ex compañero obviamente. Lo somete y logra que la escuchen, ¿no? A lo que ellos pues también acaban por decirle, ¿sabes qué? Es que tú no tienes el Darksaber, o sea, y para nosotros es muy importante quién porta el Darksaber. Y el que lo porta actualmente pues es un pseudo mandaloriano a los ojos de ellos, ¿no? Y esto pues acaba por enriquecer pues toda esta narrativa que sabemos de los mandalorianos, que entre ellos mismos pues no se logran poner de acuerdo. Din Djarin dice, es que ella es la legítima portadora del Darksaber. Prácticamente yo podía jurar que iban a pelear Bo-Katan y Din Djarin por el Darksaber, pero no sucede así. Aquí se saca una explicación bastante simplona de que, bueno, pues ella me salvó, ella lo usó y ella es la legítima portadora, cosa que todo mundo reconoce. Y le da nuevamente el Darksaber a Bo-Katan, nuevamente lo empuña y logra utilizarlo. Esto pues prácticamente ya lo hemos visto, los que vieron Rebels sabemos que Bo-Katan ya recibió de esta manera el Darksaber, y pues obviamente también sabemos que no acabó nada bien. ¿Qué pasará en los siguientes episodios? Bueno, es interesante saber que aún no vemos al villano. Pues todos pensamos que será nuevamente el Moff Gideon, aunque no lo sé. Seguirás en pie mi teoría de que Bo-Katan puede ser la villana. Bo-Katan ahora con el Darksaber podría revertir las cosas para el grupo de mandalorianos que la ha acogido y recibido, ahora con esta nueva flota que ella liderea de la mano de su empuñado Darksaber. No lo sé. Nos ha sorprendido un poco esta temporada por dónde van las cosas. No podría aseverarlo, pero pues ya todo se encarrila para que se termine. Y bueno, pues habrá que ver qué es lo que acabamos viendo en estos últimos 2 episodios de temporada. Ya nos extendimos bastante para hacer un capítulo que según yo no tenía nada, ya platicamos mucho de él. Pero bueno, pues eso es todo por el día de hoy. A ver si todavía tenemos un par de episodios más de este podcast de cara al fin de semana. Aunque no podemos asegurarlo.
A lo mejor hay algo interesante ya directamente hablando sobre la Star Wars Celebration. Esperemos que pueda ser así. Y si no, pues por aquí nos estaremos escuchando en los próximos días. Yo me despido y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.